El Señor les bendiga. La palabra del Señor siempre ha estado ahí disponible en todo momento. Nadie puede decir que no ha escuchado palabra de Dios, sino que en todo tiempo la ha escuchado. La ha escuchado. Otro es el tema de que usted la escuche y que no quiera entender, porque son dos cosas diferentes. Uno es escuchar la palabra de Dios, otra es no querer entenderla, sino que hacer prácticamente oídos sordos a la palabra. Y ahí está el consejo siempre de la palabra del Señor para enseñarnos, para corregirnos, para enseñarnos, ¿verdad?, el camino por el cual debemos de seguir, cuáles son las acciones que debemos hacer. No que exista realmente un camino literal, un camino definido, que sea un camino terrestre. Por ejemplo, cuando yo quiero ir a Curicó, tengo que tomar un camino literal, un camino que está definido por la autoridad, y por ese camino literalmente me dirijo para ir a Curicó. Pero acá en el Evangelio no hay un camino material, sino que hay un camino espiritual el cual debemos de seguir. Y el camino es Jesucristo. Ese es el camino, esa es la verdad y Él es la vida. Así lo dice la palabra del Señor. Y no hay otra alternativa, no hay otro mediador, como ya muchas veces lo hemos enseñado y lo hemos dicho. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y en esta mañana nuevamente me dirijo a ustedes por este medio para invitarle. Ya le había invitado para estar participando del servicio en el día de hoy, que se realizará a las 4 de la tarde allí nuestras hermanas Dorcas, pero también para invitarles para el día de mañana. El día de mañana, el día domingo, quiero invitarles para que estemos participando en un servicio que se realizará allí en la iglesia a las 10:30 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Hay muchos que no han ido a la iglesia ya hace mucho tiempo. La pandemia, créame que ya está pasando. Las condiciones para que nos reunamos son las apropiadas. Ya hace mucho tiempo que nos estamos reuniendo en la iglesia, pero así también hace mucho tiempo hay hay varios que no han llegado. Y la palabra nos enseña y nos dice que ya basta de estas cosas, basta de quedarse en los hogares, basta de quedarse allí en la habitación o escuchar la palabra por la radio, por la televisión, o escucharla quizás por este medio. Es cierto que estos son unos medios alternativos por los cuales podemos anunciar el Evangelio. Es un medio alternativo por el cual podemos llegar hasta su casa, hasta la comodidad de su hogar, ¿verdad?, por estos medios digitales. Hoy día por la radio o quizás también por la televisión, donde hay diferentes programas cristianos donde se predica la palabra. Pero la palabra sabe que nos enseña y nos dice: mirad cuán bueno es estar los hermanos juntos en paz y en armonía. La palabra nos enseña que debemos de reunirnos, es necesario que nos congreguemos, que nos juntemos, ¿verdad? Y para juntarnos hay un lugar que está definido, hay un lugar que está dispuesto, y esa es la iglesia o es el templo, como usted quiera llamarlo, un lugar material, hay un lugar físico donde podemos reunirnos. Sin olvidar que usted y yo somos templo, por supuesto, del Espíritu de Dios. Sin olvidar, ¿verdad?, que nosotros somos templos de la iglesia, somos templos de Cristo. Entonces, cuando somos templos de Cristo, ¿verdad?, tenemos que considerar también que este templo tiene que estar apto, tiene que estar dispuesto, tiene que estar en condiciones de recibir el Espíritu Santo. Porque Dios no habita, ¿verdad?, no habita donde hay inmundicia, donde hay pecado, donde hay maldad. Es por eso que la palabra nos enseña y nos dice que estamos llamados para ser santos para la gloria de Dios. Y la palabra nos dice claramente: sed santo como yo soy santo. ¿Y cómo podemos lograr esto? No por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas o por las condiciones que cada uno de nosotros tengamos, o porque yo crea que soy superior a uno o a otra persona. No, al contrario, la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos, no hombres ni mujeres soberbias, sino que al contrario tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor. Y es así entonces como cuando logramos esta santidad con Dios, cuando nos humillamos ante la presencia del Señor, cuando obedecemos a su palabra, cuando le aceptamos a Él en espíritu y en verdad, cuando le obedezco,
cuando recibo, ¿verdad?, por la misericordia de Dios, el lavarme en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo, como dice la Escritura claramente, es la que lava y es la que limpia de toda maldad y de todo pecado. Y hoy, en este día de hoy, quiero invitarle a mi hermana, a mi hermano en el Señor, que deje usted la comodidad de su hogar, deje allí la comodidad de estar escuchando palabra de Dios por estos medios, sino que ya es tiempo que se reúna en las iglesias, es tiempo que se reúna en los templos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Muchos dicen, y yo lo he escuchado en muchas ocasiones, que es lo mismo estar en la casa, que es lo mismo estar en el hogar, y allí muchos han dicho, yo leo, allí también yo estoy orando, pero sabe, la palabra nos enseña y nos dice que es necesario que nos reunamos, que es necesario que estemos juntos. Allí encontramos grandes ejemplos donde mucha gente seguían a Jesús. Entonces, si no fuera necesario, dígame, ¿para qué la gente se reunía alrededor de Jesús? ¿Por qué la multitud estaba donde estaba Jesús? ¿Y por qué después que Jesús ascendió al cielo, por qué entonces también eran muchas las personas o grandes multitudes las que se reunían a escuchar la palabra de Dios? Uno de los grandes ejemplos, por ejemplo, es cuando vino el poder del Espíritu Santo, cuando descendió en aquel día donde 120 personas estaban orando unánime juntos y descendió el poder de Dios en aquellas personas, gloria a Dios, y allí hablaban diferentes lenguas, diferentes idiomas. ¿Para qué? Para que esta palabra corriera, se expandiera, llegara a diferentes lugares, porque en aquellos entonces, en aquellos días, había personas que estaban de visita o que estaban haciendo negocios en aquel lugar, y es así como habían extranjeros que le escuchaban hablar a aquellas personas que habían recibido el poder de Dios o que había descendido la presencia de Dios, los escuchaban hablar como en su propio dialecto o en su propio idioma, y es así como la palabra se fue expandiendo a diferentes lugares y por misericordia ha llegado hasta nuestros días también. Entonces, no me puede usted decir que es lo mismo quedarse en su hogar. Luego también los discípulos, cuando predicaban la palabra, grandes multitudes se juntaban alrededor de ellos para escuchar la palabra, y muchos se venían al encuentro del Señor. Grandes multitudes se reunían. Pero así hoy tenemos esos ejemplos en la palabra. Pero no solamente donde hay una gran multitud está la presencia de Dios, sino que también está la presencia de Dios. Y siempre lo hemos dicho, donde hay 2 o 3 hay congregados en su nombre, allí también está el poder de Dios. Y en esta ocasión quiero invitarle a que busque de la presencia del Señor, busque allí en los templos, busque en la iglesia, reúnase con los demás hermanos, los cuales alaban y glorifican su nombre. Levántese de allí, de la comodidad de su hogar, levántese de su casa, levántese de ese asiento, de ese sillón, apague ese televisor, apague, ¿verdad?, este medio de comunicación, este teléfono que muchas veces lo tiene esclavo y no lo deja en libertad para hacer muchas cosas. Entre estas cosas muchas veces está la entretención, y nos olvidamos que lo primero que debe haber en nosotros es alabar y bendecir y glorificar el nombre del Señor. A Él se le debe dar todo honor y toda gloria. Pero sin embargo, estos medios digitales, la entretención muchas veces nos tiene cautivos, nos tiene aprisionados y no le damos el tiempo que corresponde a Dios. Muchas veces decimos, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. Una de las grandes mentiras que muchas veces usan. Muchas veces tú como cristiano usas esa mentira, y la palabra del Señor dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Y yo te puedo decir esto, que es una gran mentira, porque la palabra del Señor así también dice que para todas las cosas hay tiempo. Entonces distribuye el tiempo, organiza tu tiempo y participa de los servicios donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor. El día domingo le esperamos a las 10:30 de la mañana, donde tendremos un hermoso servicio para la gloria del Señor. No, yo digo hermoso porque allí también espero contar con su presencia, y sobre todas las cosas que el Espíritu Santo descienda, ¿verdad?, y nos enseñe y nos guíe y nos dirija en todo momento y en todo tiempo. Dios sea bendiciendo su familia, Dios les bendiga su hogar. Vuelvo a insistir,
no diga, no tengo tiempo, porque el predicador, la palabra dice que para todo hay tiempo. Solamente basta que tú y yo nos dispongamos en las manos del Señor, nos dispongamos a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces, como ya hemos comentado, dice la gente que se haga la voluntad de Dios. Dios quiere que se haga la voluntad, pero sin embargo tú o yo nos oponemos, lamentablemente nos oponemos a la voluntad del Señor. Y hoy día es que nos podamos reunir, hoy día es que podamos, ¿verdad?, congregarnos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu trabajo, que la gracia y la misericordia de Dios sea con cada integrante de tu familia. ¿Cuándo logramos esto? Cuando obedecemos la palabra del Señor. Dios te bendiga.